¿Y qué estás viendo ahí? Las muchachas del Ministerio de Ángeles. ¿Y qué hacen? Puedes encontrar la respuesta en Ven y lo verás. ¿Vos sabés qué son los sacramentos? No, pero quieres saber sobre esto. Ven y lo verás. ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Quieres saber sobre estos jóvenes? Ven y lo verás. ¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Ven y lo verás. Como de costumbre estamos con ustedes para la exposición del Catecismo de la Iglesia Católica, la primera sección de este nuestro programa. Y seguidamente hoy también tendremos con todos ustedes un invitado muy especial que seguramente les va a agradar mucho a todos ustedes tener en este nuestro programa Ven y lo verás. Habíamos dicho en el programa pasado que íbamos a tratar el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues esa es la idea, de que todos juntos podamos ir estudiando, analizando el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, el Catecismo Mayor. Este programa tiene como ese objetivo de que nosotros podamos, por un lado, exponer nuestra fe doctrinalmente, pero además que podamos también vivir y compartir experiencias de fe. Quiero compartir con todos ustedes en este día pues una introducción general al Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, cómo empieza todo, de dónde surge el Catecismo, cuándo empezó, quién lo publicó. Vamos a esclarecer en este programa todos estos detalles. Bien, pues todo inicia con el Concilio Vaticano II. Ustedes saben muy bien que en la Iglesia se realizan algunas reuniones de todos los obispos del mundo entero. Cuando se hace una reunión de este tipo, se llama concilio. En la Iglesia, en estos 2000 años de historia, han existido 21 concilios. El último, el Concilio Vaticano II. Este concilio fue convocado por el Papa Juan XXIII y fue concluido en el año 1965 por nuestro Papa, el Beato Pablo VI. Ahí empieza todo el camino. El concilio trajo diferentes cambios para la Iglesia. Entre ellos, por ejemplo, a nivel litúrgico, como sabemos, hubieron algunos cambios importantes. Si recordamos, seguramente nuestros abuelos lo recordarán, la Eucaristía se celebraba en latín hasta el año 1965. Después de este año, empezaron a usarse las lenguas nacionales, con el objetivo de que la gente comprendiera mucho mejor y entendiera toda la riqueza de la liturgia católica. Pues entonces desde ahí se empieza a usar las lenguas, como por ejemplo en nuestro caso el español. Pero además otro cambio. Seguramente ustedes habrán escuchado de que la misa antes del año 1965 se celebraba siempre a oriente, es decir, el sacerdote siempre estaba de espaldas al pueblo. A partir del año 1965 entonces se celebra de cara al pueblo. El sacerdote celebra la Eucaristía mirando y dirigiéndose hacia toda la comunidad eclesial reunida. Estos son algunos de los cambios. Otro cambio importante es, por ejemplo, el siguiente. Los concilios, de estos 21 concilios que ha tenido nuestra Iglesia, pues la mayoría lo que hacían era responder a los errores doctrinales que se presentaban a nivel, digamos, académico, teológico o entre las personas. Surgía algún error doctrinal y la Iglesia convocaba un concilio para responder a estos errores y aclarar, digámoslo así, la doctrina. Un ejemplo es el Concilio de Trento, que por ejemplo aclaró todas las dudas y con referente a Martín Lutero y a toda la Reforma protestante, haciendo claridad en la doctrina católica. Pero este no, el Concilio Vaticano II se dedicó sobre todo a ser un concilio muy pastoral, sin desconocer que tiene, lógicamente, también, digamos, constituciones dogmáticas. Que esto, digámoslo así, implica sobre todo un análisis de la humanidad y dar respuesta a las dificultades y problemáticas del día de hoy. Miren ustedes cómo entonces este concilio, digámoslo así, trajo cambios para nuestra Iglesia. Bien, pues ahí surge el asunto. 20 años después del concilio,
En el año 1985 se convocó un sínodo de obispos, que no es un concilio, sino una reunión de obispos en la que se quería mirar cómo funcionaba, cómo va andando el Concilio Vaticano II. En esta ocasión los obispos, casi por unanimidad, pues dijeron: le pedimos a la Iglesia, al Santo Padre, que cree un catecismo o que elaboremos un documento donde esté sintetizada toda la doctrina de nuestra Iglesia. Esto fue un hecho muy importante. En aquel entonces le pedían esto al Papa Juan Pablo II, hoy el Papa San Juan Pablo II. Bien, pues el Papa nombró una comisión de 12 cardenales para empezar la elaboración de un catecismo. Luego se nombró una comisión de 7 cardenales para redactar, para empezar a escribir este nuevo catecismo. Se iniciaron los trabajos, efectivamente trabajos difíciles, no fue fácil. Se nos dice que se hicieron 7 borradores de este catecismo, imagínense ustedes, es decir, que hubo un trabajo bastante arduo. Pero luego se envió a todos los obispos del mundo para que ellos miraran este documento, lo analizaran y enviaran sus sugerencias o correcciones. Pues imagínense ustedes que cuando volvió toda la documentación a Roma, encontraron 24.000 sugerencias. Es una cosa exagerada, podríamos decirlo así. Sin embargo, no se trataba de corrección de errores, no, sino sobre todo de sugerencias para reforzar algunos temas o que se hiciera énfasis en algunos puntos de la doctrina. Pues bien, así fue como se elaboró este catecismo. Entre los nombres que podemos encontrar importantes en esta comisión de cardenales, encontramos uno muy especial, el nombre del cardenal Joseph Ratzinger, que fue luego el Papa Benedicto XVI y hoy el Papa emérito Benedicto XVI. Este fue el que encabezó, digámoslo así, el trabajo de este documento, el Catecismo de la Iglesia Católica. Debemos de saber que el catecismo es un documento que contiene todo lo referente a nuestra doctrina en cuanto a la fe y a la moral. Es decir, que hace una síntesis orgánica de toda nuestra fe. Por eso este catecismo es de suma importancia. Pero es llamado Catecismo Mayor. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué se llama Catecismo Mayor? Pues bien, se llama así porque es un catecismo que no fue hecho para entregárselo a los niños, lógicamente que no, porque es un catecismo hecho incluso con un lenguaje teológico y muy, pues, digámoslo así, estructurado, orgánico, pero fue hecho dirigido a los sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, encargados de dirigir las catequesis en las naciones, en las diferentes diócesis. Y este catecismo sirve como modelo para todos los demás catecismos del mundo. Bien, entonces vamos descubriendo cosas interesantes. Todo empieza desde el Concilio Vaticano II, luego en el digamos la celebración de los 20 años del concilio, pues surge la idea de hacer un catecismo, y luego este sale en el año 1992. En ese año sale ya a la luz pública el catecismo de la Iglesia Católica, que es llamado Catecismo Mayor. Bien, algunos datos curiosos sobre este catecismo, para que los tengamos todos presentes. Este catecismo es rico en citas bíblicas, tiene más de 3.000 citas bíblicas, por tanto, una persona que lea, que estudie el catecismo, pues va a estar enriquecida de la palabra de Dios. Y además, porque en estas citas bíblicas que aparecen en el catecismo, digámoslo así, están en un contexto de explicación. Por tanto, no solo nos aparece la cita bíblica, sino que está explicando algunas cosas importantes. Bien, hay que tener presente que el catecismo es un libro de fe, pero siendo un libro de fe, no se aleja de la razón, todo lo contrario. Es un texto que tiene, digámoslo así, elementos históricos, que habla desde la Sagrada Escritura, desde la tradición de la Iglesia, y por tanto es un texto que es importante de tener en cuenta y nos sirve para adquirir y profundizar nuestros conocimientos.
A continuación vamos a ver un video muy especial en el que vamos a encontrar nosotros algunos elementos interesantes con respecto a la fe y la razón, para que tengamos mayor claridad en estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre creer y saber? Érase una vez un filósofo con una estilizada peluca llamado Immanuel Kant, que tenía algunas ideas sobre esta pregunta. Él hizo distinción entre estas tres cosas: la opinión, el conocimiento y la fe. Una opinión es, por ejemplo, si yo digo, este equipo ganará el próximo campeonato mundial de fútbol. Otras personas tendrán diferentes opiniones y, quién sabe, al final el vencedor será el equipo que menos esperábamos. Las opiniones podrán tener razones, pero como declaraciones son inciertas. El conocimiento, por el contrario, es cierto al menos en principio. No es una opinión. El conocimiento necesita ser demostrado con evidencia. Requiere de pruebas y objetividad. ¿Y qué hay de la fe? Fe en un sentido religioso es más que una opinión. Las opiniones son inciertas. La fe no lo es. Es sostenida como cierta. Cuando tú dices creo en Dios Padre Todopoderoso, tú no estás diciendo que en tu opinión puede haber una posibilidad de que haya un Dios, tal vez Padre y tal vez Todopoderoso. No. La fe se refiere a algo verdadero, a algo de hecho tan certero que la gente basa y construye sus vidas en ella. Esta es la clara diferencia entre opinión y creencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento y la fe? Hemos dicho que el conocimiento es verificable. La fe, por otro lado, no es tan fácil de verificar. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con las cosas que están fuera del poder de la razón, tal como es el caso de la creencia religiosa llamada Dios. La fe no se opone a la razón, pero se preocupa por las cosas sobre la razón. Ok, entonces podemos decir creencia o fe es principalmente la certeza que está fuera de la capacidad natural de la razón. Ahora llegamos a una pregunta clave. ¿Cómo es que la fe es certera? ¿Por qué los creyentes creen? La gente tiene diferentes razones de por qué cree en Dios. Algunas personas habrán visto los trabajos de Dios en sus propias vidas. Están seguros de que han sido tocados por Dios. Ellos han experimentado a Dios en un nivel personal. Otros han creído porque han descubierto que la fe provee las mejores respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Otro tipo de creyente es el que confía en las personas que han recibido la fe. Una fe que ha sido trasladada no solo como teoría, pero como algo tangible y encarnado en sus vidas que los llena y satisface. Todas estas son buenas razones para creer. Pero, ¿qué es lo que hay que creer? Este es un tema que no hemos tocado aún. Como veíamos en este interesante video, podemos ver cómo nuestra fe es sólida, confiable. Nuestra fe no está fundamentada en opiniones, sino en realidades históricas y profundas que en la mayoría de las ocasiones van más allá de la razón. Bien, por esto les decía que el Catecismo de la Iglesia Católica es un texto rico en la Sagrada Escritura. Tiene más de 3000 citas bíblicas, pero además tiene mucho más. Miles de citaciones de los padres de la Iglesia. Ustedes dirán, bueno, ¿y quiénes son los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia fueron unos hombres eruditos y estudiosos de la palabra de Dios que vivieron en los primeros siglos del cristianismo. Pues bien, estos hombres no solo nos enriquecen con sus escritos, con sus aclaraciones doctrinales, con todo lo que significa la interpretación de la Sagrada Escritura en aquellos primeros siglos del cristianismo, sino además que todos son santos.
Entre los que más sobresalen en el catecismo están San Irineo y San Agustín. La mayoría de citaciones que tenemos en este catecismo son de estos dos grandes autores. Además, tenemos otros autores que, no siendo padres de la Iglesia, son teólogos destacados, como el gran teólogo del medioevo, Santo Tomás de Aquino. Pues ahí encontramos de todas estas citaciones, de modo que el catecismo es un texto muy rico. Pero ahora, se preguntarán ustedes, ¿por qué se insiste tanto en la catequesis? ¿Por qué se insiste tanto en el catecismo? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué esta insistencia? Bien, quiero compartir con ustedes un dato curioso. En el año 1983, es decir, 2 años antes de que se reuniera el Sínodo de los Obispos que pidió que se hiciera un catecismo, el cardenal Joseph Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto XVI, dio una conferencia en París. Esta conferencia se titulaba Crisis actual de la catequesis. En esta conferencia, el cardenal Ratzinger se lamentaba de que después del Concilio Vaticano II hubo como un espacio en blanco para la catequesis. Es decir, no significa que no se hizo catequesis. Sí hubo, pero los niños y los jóvenes fueron como una especie de experimento para ver cómo se hacía la nueva catequesis. Claro, cada parroquia intentaba hacer los mejores esfuerzos para catequizar a sus jóvenes, para prepararse a la primera comunión, a la confirmación, luego al matrimonio, las charlas, digamos así, prematrimoniales. Pero entonces, esto se fue sobre todo como en una especie de péndulo. Me explico. Antes del Concilio Vaticano II, la catequesis era casi toda de pura memoria. La gente tendría que aprenderse toda la doctrina a memoria. Entonces los niños tenían que repetir los mandamientos: primero amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre. Pero si uno le preguntaba, ¿qué es santificar las fiestas?, no sabía. Esto seguramente fue un vacío de un tiempo en la historia. Pero luego, después del concilio, se pasa al otro extremo. Es decir, que la doctrina no ocupaba mucha importancia, sino más bien la experiencia. Es decir, que los jóvenes y los niños tengan una experiencia entre ellos vivencial de perdón, de reconciliación, pero se queda vacío doctrinalmente. Es decir, un niño puede aprender a perdonar a su compañerito, pero no sabe quién es el maestro del perdón, no sabe gracias a quién fuimos perdonados, Jesús. Por eso el cardenal Ratzinger decía: hay que organizar nuestra catequesis en un modo doctrinal. Y él proponía como 4 puntos, o la catequesis desde 4 patas, como si fueran las paticas de una mesa, que era el credo, la primera; el segundo, los sacramentos; tercero, los mandamientos; y cuarto, la oración del Padre Nuestro. Estas palabras del cardenal Ratzinger son o fueron proféticas, porque miren ustedes, 2 años antes de iniciarse el sínodo, pues él profetizó cómo se iba a hacer el catecismo. El catecismo se hizo justamente así. Esas son las 4 partes que tiene nuestro catecismo. Bien, pues esta idea surgió allí. Por tanto, la Iglesia y todos nosotros nos preocupamos mucho por nuestra catequesis, para evitar algunos errores que hoy se presentan. Les voy a compartir algunos detalles. Hoy día, la gente de por sí no es que niegue las verdades de fe, no, sino que hoy se tiende a un relativismo. ¿Qué significa esto? Significa que todo el mundo tiene la razón porque cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Desde esta relativización de las cosas, nosotros podemos ver que las realidades fundamentales o las verdades absolutas pues quedan relativizadas. Nunca entonces es posible ponernos de acuerdo si una cosa es blanca o es verde, porque si a mí me parece que es verde, yo tengo la razón. Si a alguien le parece que es blanca, tiene la razón. Esto es lo que se llama pues la relativización de la realidad.
Y la iglesia se preocupa de esto, de que hay cosas que son claras, que no se pueden relativizar, porque la verdad es la verdad. Y tenemos sobre todo que esforzarnos por reconocer las realidades, por no negarlas y por sobre todo ponernos de acuerdo en las cosas que son reales en nuestro entorno. Hay cosas que no podemos negar, que son objetivas, que aunque alguien quiera relativizarlas, existen. Bien, pongo algunos ejemplos para que vean ustedes a las dificultades que hoy se enfrenta la catequesis. Por ejemplo, nadie niega la realidad de la Eucaristía. Nadie hoy se pone a decir, eso que tienen en la iglesia de la Eucaristía, que el pan y el vino es mentira. No, nadie dice. Pero entonces lo vacían de contenido o lo relativizan y dicen, así es que para ellos significa que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero para mí no significa. Entonces yo tengo derecho a decir que ahí no hay nada, que ahí está solamente pan y vino. ¿Ven ustedes lo delicado del asunto? Cuando en realidad nosotros afirmamos, porque Jesús dijo, no porque nosotros tengamos un capricho, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No dijo esto puede ser, o esto significa, o esto tal vez, no, dijo esto es. Y las palabras originales en griego nos dan a entender sobre todo esto. Bien, otro ejemplo, la virginidad de María Santísima. Nadie niega hoy nada de la Virgen, pero entonces muchos dicen, no, la virginidad hay que entenderla distinto. Es decir, la Virgen Santísima, como era tan noble, tan buena, ella era virgen en su corazón. Y ya. Esto lógicamente es un error, porque la iglesia afirma que hay una virginidad antes, en y después del parto. Por tanto, si dice esto es porque afirma una virginidad física también. Otro ejemplo más, el pecado original. Hoy mucha gente dice, pero eso del pecado original no, pues ¿cómo van a ser un niño con pecados? Que los niños son inocentes, los niños incluso no necesitan bautizarse. Cuando crezcan, que ellos decidan si se bautizan o no. Porque el pecado es, digámoslo así, como una contaminación en el ambiente, porque como decía el filósofo, los hombres nacen buenos y la sociedad los corrompe. Pues esto es un error, porque hay un pecado original desde el principio que se cometió en Adán y Eva y que nosotros heredamos. ¿Ven ustedes las dificultades a las que hoy nos afrontamos? Por ejemplo, otro error, los ángeles. Nadie niega a los ángeles, pero les atribuimos un montón de cosas extrañas. Y entonces teorías como de la nueva era hablan de los ángeles de un modo un poco extraño, inventando cantidades de ángeles, colocándoles misiones que en realidad son un poco extrañas, que no están ni en la revelación, la Sagrada Escritura, ni en la tradición de la Iglesia. Por esto es importante estudiar nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Pienso entonces que hemos dado al menos un pequeño recorrido por la historia de nuestro catecismo. Espero que hayamos quedado con unas bases para que juntos emprendamos el estudio en el próximo programa con ya, digámoslo así, la estructura del catecismo y analicemos cada una de las partes en detalle. No se muevan porque ahora viene nuestro invitado especial en Ven y lo verás. Oiga, usted es sacerdote. ¿Y cierto que no se puede casar? Y es verdad que puede perdonar los pecados. Que puede bajar a Cristo a la tierra. ¿Y si se toma una selfie conmigo? Padre, ¿qué es el celibato? Y es verdad que usted es otro Cristo. ¿Y lo van a crucificar? Padre, ¿a usted le gusta la cervecita? Hola muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar de la vocación, un llamado que hace el Señor a hombres y mujeres comunes y corrientes. Bueno, ¿y los poderes del sacerdote? Pues los sacerdotes no vuelan, ni tienen superfuerzas, ni pueden duplicarse. ¿Estás seguro? Pero si perdonan pecados en nombre de Dios, traen a Cristo a la tierra, alivia y fortalece al enfermo. Y todo esto porque el sacerdote es otro Cristo. Y estos son algunos de los poderes, entre otros. Sebastián,
¿cómo estás? Padre, bien. Te veo como un poco preocupado, ¿te pasa algo? Padre, sí, con algunas dudas sobre la vocación. Siéntate, conversamos. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Padre, ¿y si yo quiero seguir el camino del sacerdocio, Dios me obliga a seguir esa vocación? Yo no quiero que tú seas sacerdote. Sí, tranquilo, yo seré lo que tú me digas. No, Dios te da la libertad para que lo sigas o no lo sigas. Te da simplemente la opción. Pero Padre, ¿yo qué tengo que hacer para descubrir mi vocación? Escuchar la voz de Dios. ¿La voz de Dios? Sí, Dios te va a llamar por diferentes medios. ¿Cómo? ¿Por teléfono? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, soy Dios. No inventes, ¿en verdad eres Dios? Sí, y te llamo porque quiero que tú seas sacerdote. No, Sebastián, Dios nos habla de muchas maneras. Nos hace sentir un deseo, una inquietud, una preocupación que hace que nos muestre los signos de la vocación. Pero Padre, ¿y si yo no quiero mi vocación? Dios no te va a obligar, Sebastián. Dios te va a proponer, pero nunca te va a obligar. Padre, o sea que si yo no sigo mi vocación, me puedo ir al infierno. No, Sebastián, recuerda que lo único indispensable para llegar al reino de los cielos es cumplir los mandamientos, tal y como se lo dijo al joven rico. Uf, entonces ya me salvé. Pero no se trata de eso, Sebastián. Cuando Dios te propone algo, es para que seas realmente feliz. Es una propuesta de felicidad. O sea, Padre, que si yo no sigo mi vocación, no voy a ser feliz. No podría ser todo lo feliz que Dios quisiera. Por eso Dios te propone este camino porque sabe que ahí vas a ser muy feliz. Pero si tú dices no, Él buscará un plan B para ayudarte a ser feliz. No tan feliz como Él quisiera, pero al fin y al cabo feliz. Padre, y una última pregunta. Aparte del sacerdocio, ¿cuáles son las otras vocaciones posibles? Bueno, hay otras vocaciones. Está la vocación al matrimonio, está la vocación a ser religioso o religiosa en las niñas. Hay otras vocaciones como la vida celibataria, en fin. Gracias, Padre. Entonces pediré a través de la oración para que el Señor me ilumine y me diga qué quiere de mí. Claro que sí, Sebastián. Es más, te invito para que participes del Expo Carisma que tendremos acá en nuestro municipio del Peñol, donde vendrán muchas comunidades religiosas a exponernos sus diferentes carismas. Exposición que se dará el 18 de agosto en el auditorio del Colegio León XIII. Así es que, querido joven, vive tu fe, siguiendo la vocación que Dios te llama. Padre, ¿nos tomamos una selfie? ¡Claro! ¿Qué tal, amigos televidentes? Estamos ahorita con nuestra segunda sección, el invitado especial de este día. Pues hoy les tengo una invitada muy especial que seguramente muchos de ustedes ya la conocen y les va a agradar mucho que esté hoy con nosotros en su programa Ven y lo verás. Pues bien, sin más preámbulos, presentamos a nuestra invitada especial, Sor Laura. Bienvenida a su programa Ven y lo verás. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por invitarme a este programa tan maravilloso, Ven y lo verás. Para mí es un placer muy grande estar con ustedes compartiendo en este día y poder compartir con sencillez un poco de lo que es nuestro carisma y de lo que somos y hacemos la comunidad vicentina. Pues bien, ya lo decía Sor Laura, ella pertenece a la comunidad de las hermanas vicentinas que hacen presencia en nuestro municipio del Peñol. Pero vamos a empezar con algunas curiosidades que seguramente surgen entre todos nuestros oyentes. Hermana, cuéntenos por favor de dónde surgen o cómo es que nace la comunidad vicentina. Bueno, Padre, pues nuestra comunidad surge más o menos en el año 1617 con la inquietud que tuvo San Vicente de Paúl en ese tiempo junto con Santa Luisa de Marillac. Recordemos pues que San Vicente y Santa Luisa fueron nuestros fundadores y ellos en ese tiempo, con todo lo que estaba pasando en ese tiempo, con toda la, pues como la pobreza que existía en ese momento,
pues se creó como la inquietud de poder atender a los pobres y poder servirlos de una forma mucho mejor. Entonces, pues hubo muchas cosas, pero ese fue como el inicio, ¿no? Como de poder, lo que San Vicente vio fue la pobreza que había en ese tiempo y quiso atenderla de una manera muy especial. Y digamos que desde ese momento surgimos nosotras. La comunidad fue fundada el 29 de noviembre de 1633, bajo la inspiración pues de Dios a través de San Vicente de Paúl y con la compañía de Santa Luisa de Marillac, que fue la que inició la formadora de las primeras hermanas. Pues qué bien, miren ustedes esta experiencia maravillosa que los santos han hecho en nuestra iglesia. Un santo que ve una necesidad específica, la pobreza, la miseria que se vivía en muchas comunidades, y un santo inspirado por Dios pues funda esta comunidad que, como nos decía Sor Laura, pues está dedicada sobre todo a esta atención y a digámoslo, suplir o tratar de atender como Jesús atendió a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Bueno, Sor Laura, y cuéntenos un poco más entonces, ustedes se dedican a los pobres, pero ¿a qué más o qué hacen en la comunidad? Bueno, padre, la atención, nuestro carisma específico es el servicio de Jesucristo en la persona de los pobres. San Vicente nos decía, los pobres, toda clase de pobrezas y por todas partes. Entonces, la comunidad pues se ha extendido mucho porque sus orígenes fueron desde Francia, pero pues a medida de que se ha ido extendiendo por todos los países, en este momento estamos en 93 países en los 5 continentes. Entonces es un trabajo muy amplio y se trata de abarcar como toda la clase de pobrezas. Por ejemplo, se trabajan con niños con discapacidad, se trabaja en obras sociales, se trabaja en hospitales, hay maestras. San Vicente decía, donde haya pobreza, cabe una hija de la caridad. Entonces es un carisma muy hermoso. ¿Por qué? Porque tratamos de ver en el pobre la persona de Jesucristo. Tenemos la concepción de que en ese pobre sufriente, en ese pobre que necesita de nosotros, en ese pobre que realmente sufre, está la presencia de Jesús. Entonces es muy lindo. Pues qué bonito carisma el que encontramos en las hermanas vicentinas, esta dedicación especial, y están en 98 países, en los 5 continentes. Verdaderamente es una obra del Señor. Pues qué bueno que podamos tener, digamos, en nuestra iglesia riquezas como esta, pero también en nuestra parroquia, en nuestro pueblo, en el municipio del Peñol. Bueno, usted acaba de decir hijas de la caridad. Es decir, ¿ese es el nombre que le debemos de dar a ustedes o por qué se llaman así? Sí, padre, ese fue el nombre inicial que nos dieron nuestros fundadores. Es decir, cuando San Vicente quiso formar la comunidad, nos remontamos a 1617. En ese tiempo, todas las comunidades que empezaron a existir eran netamente de claustro, es decir, lo que podemos llamar las monjitas, ¿no? Que viven enclaustradas, que no salen nunca. Entonces San Vicente nos decía, bueno, les decía a las primeras hermanas, no se dejen llamar monjas porque ustedes no lo son, simplemente ustedes van a ser mujeres que van y vienen al servicio de los pobres. Entonces, digamos, desde ahí empieza todo como a tejerse toda esta historia, porque partiendo como desde ahí, se le da el nombre. Santa Luisa fue la que dijo, ustedes se van a llamar, ustedes serán las sirvientas de los pobres. Entonces, a través de San Vicente y Santa Luisa, quedamos como hijas de la caridad. Y por eso cabe anotar algo ahí, y es que nosotros somos una sociedad de vida apostólica. Es decir, nosotras estamos exentas pues como le debemos respeto al obispo de cada diócesis, pero los obispos no tienen nada que ver con nosotros, porque tenemos nuestra autonomía propia. En nuestra comunidad se maneja desde los superiores, pero tenemos, por ejemplo, el superior general. Nuestro es el superior general de los padres vicentinos, de la Congregación de la Misión, porque también hay rama masculina. Ah, qué bien. Pues bueno, es otra curiosidad que de pronto tal vez con Sor Laura apenas conocemos. Yo, por ejemplo, no tenía mucho conocimiento de que las vicentinas además tuvieran una rama masculina.
pues de pronto nos puede compartir un poco si aquí en Colombia tenemos o no, porque en el Peñol no sé, tal vez no conozco ninguno que sea, pues, digamos, en la rama más masculina. Sí, padre. Los padres vicentinos fueron creados el 25 de enero de 1625, inclusive ellos fueron primero que nosotras. San Vicente, pues, digamos que se vio la necesidad de los padres mucho antes que las hermanas, pero ellos sí están aquí en Colombia, inclusive en Medellín los padres tienen el seminario interno que se llama CEPAVI, que es el seminario de los padres vicentinos. Inclusive aquí también en el Peñol pues hay como 2 sacerdotes vicentinos pues que hacen parte de la congregación de la misión, y realmente que pues sí, ellos se dedican al servicio del clero, pero también a la evangelización. Entonces es la doble familia vicentina. Qué bien, Sor Laura. Qué bonito que también hemos tenido un poco de claridad en que las comunidades primitivas religiosas, la mayoría eran de claustro. Es decir, como nosotros sabemos, unos religiosos y religiosas que se dedican solamente a la oración. Es decir, se encierran del todo en un convento, en un monasterio, y allí se dedican a orar por todas las necesidades del mundo, de los sacerdotes. Pero mire que empiezan a surgir vocaciones que son de vida más apostólica, ¿no? De la pastoral. Pues bien, esto es bonito. Entonces, quiere decir que ustedes, digámoslo así, son unas de las comunidades que no están en claustro, sino que están sobre todo en la comunidad, trabajando con las personas. Sí, padre. Esa es una de las cosas, digamos, de las curiosidades que siempre la gente ha tenido. ¿Por qué? Porque desde, como le decía, desde el origen, pues San Vicente nos decía, no son religiosas, pero la gente eso no lo entiende, o sea, no son religiosas, pero sí. Entonces, a nivel canónico, nos llamamos Sociedad de Vida Apostólica. Es decir, somos mujeres que nos consagramos a Dios a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia, y hacemos un cuarto voto que es el voto del servicio al pobre, que es nuestro voto por carisma. Pero nosotras, los votos no son los consagrantes, es decir, nosotras no nos consagran los votos, sino que nosotras nos consagra desde la entrada al seminario, que es lo que nos diferencia de las comunidades religiosas. Las religiosas generalmente se consagran, son religiosas cuando hacen sus votos, nosotras no. Nosotras, una hermana que está apenas iniciando su proceso, es decir, que está en el seminario, ya es hija de la caridad, sin haber hecho votos. Por ejemplo, en este momento yo no he hecho votos, pero soy igualmente hija de la caridad. Qué bien contar nosotros con comunidades tan maravillosas como esta, al servicio de los demás, de los pobres, de los necesitados. Pues ahorita vamos a ver precisamente un pequeño video donde vamos a poder mirar un poco más acerca del trabajo que ustedes, hermanas, realizan en todos estos 98 países del mundo. Miren ustedes qué belleza. Pues admiremos un poco este corto video. Para entrar al cielo no basta con quererlo. La llave del reino es amar tus mandamientos. Se las llevará. Caridad me pides
decir esto con obras, tú que amaste hasta el extremo, enséñame, tú te entregaste primero, enséñame a amar con locura. Solo el amor hecho obras quedará cuando me encuentre contigo, tú me reconocerás. Hacer tu voluntad y vivir con humildad, por amor a ti, Señor, a mí mismo renunciar. Continuamos con nuestra invitada especial, Sor Laura. Qué bueno que haya estado con nosotros en su programa y que nos siga aclarando ciertas dudas que nos surgen a todos nosotros, pero también que nos enriquezca con toda esta experiencia maravillosa de las vicentinas. Quisiera preguntarle una cosa, ¿se puede saber más o menos el número de religiosas a nivel mundial o es un dato difícil de saber? Bueno, padre, claro que sí. A nivel mundial, aproximadamente somos 16.179 hijas de la caridad. Pues usted ahorita lo repetía, estamos en 93 países de los 5 continentes, entonces es mucha la obra que estamos realizando en todas estas partes donde estamos. Entonces, para la gloria de Dios y también para el bien de tantos pobres que son atendidos a través de los diferentes servicios que la comunidad presta. Muy bien, es 93 países, 93, creo que estaba diciendo padre. 98, estaba poniendo un poquito de más, pero está bien, están Sí, en padre. bastantes, gracias a Dios, y en los 5 continentes. Ese dejando sí, claro en los esto. 5 continentes. Pero, Sor Laura, acerquémonos un poco más a la realidad, hemos visto la fundación, todos los países, digamos, a nivel mundial, pero en Colombia, ¿cuántos son ustedes? ¿Dónde están ubicadas? Cuéntenos un poco acerca de la realidad aquí en nuestro país. Bueno, padre, en Colombia nosotros estamos divididas por 2 provincias. La provincia de Bogotá, que en estos momentos está reconfigurada con Venezuela, se llama La Milagrosa. Esa provincia pues comprende todo lo que es Santander, Barranquilla, como la parte del oriente de nuestro país. Sí. Y está nuestra provincia de Cali, San Vicente se llama, que es nuestra provincia, pues es mi provincia, que es toda la parte occidental de nuestro país, que comprende todo lo que es el Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, cafetero, ¿no? toda la parte, padre, del eje cafetero, es mi provincia. Entonces, pues actualmente en nuestra provincia cuenta con 43 casas, es decir, 43 comunidades donde hacemos presencia en todos estos departamentos, porque hay departamentos donde hay 2 o 3 casas allí, entonces es mucha más el servicio que se presta. Excelente. Y ahorita aquí en el Peñol, nosotros hemos visto a las hermanas vicentinas caminando de un lado para otro, a veces en la Eucaristía las vemos o en algún evento, pero ¿cuáles son las obras específicas de ustedes, hermanas, aquí en nuestro pueblo? Bueno, padre, pues ustedes conocen aquí en el Peñol que nuestras 3 obras como grandes son el servicio que se presta en el CBA, en el asilo de ancianos, la casa Pan y Vida, pues que son obras de la parroquia, pero que de alguna manera están al frente las hermanas en este momento, y pues nuestra obra que sí es propiamente de la comunidad, que es la Fundación Con Amor por Amor, donde se atienden aproximadamente 45 niños
con discapacidad o con algún daño a nivel neurológico, y al mismo tiempo se atienden a los papás porque se trabaja en una modalidad de padres coterapeutas, donde se trabaja el niño y también el cuidador o la persona que lo está acompañando. Entonces digamos que esas son como las 3 obras grandes donde la comunidad hace presencia en este momento aquí en el Peñol. Pero además de eso, pues estamos también prestando nuestro servicio cuando se reparte la comunión, también en el sector donde vivimos. Pues en estos momentos estamos haciendo presencia también en la pastoral juvenil de la parroquia, pues que es un tema además que me encanta y me apasiona muchísimo poder trabajar con los jóvenes, y tenemos también nuestros grupos como tal de la familia vicentina. Entonces están las hijas de María Inmaculada, están la Sociedad de San Vicente de Paúl, están las Damas de la Caridad, está el Juventudes Marianas Vicentinas, está el Prejuvenil Mariano, que son grupos de laicos de la familia vicentina asesorados por nosotras aquí en el Peñol. Qué bien, pues bastantes obras, gracias a Dios, tienen nuestras hermanas aquí en nuestro pueblo. Le quería preguntar, Sor Laura, es decir, ustedes, una curiosidad, para llegar a vestir los hábitos como está usted, por ejemplo, ¿cuántos años tiene que estudiar una joven que de pronto tenga la curiosidad? Muchos años. Y luego además, esto es importante, algunas se dedican más a la parte de caridad con los pobres y otras a atender, por ejemplo, la Fundación Amor por Amor, o cómo se especializa uno, porque no es fácil trabajar, por ejemplo, con un niño que tenga alguna discapacidad. Sí. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Hay unas que se preparan para una cosa y otras para otra? ¿O en general todas ejercen, digamos, la misma labor? Sí, padre, pues bueno, primero como las etapas, ¿no? En nuestra comunidad pues están las etapas de formación que se dividen en aspirantado, que es un tiempo donde la joven pues tiene como el discernimiento desde su casa. Luego pasan al prepostulantado, que es un tiempo también muy especial, donde ya todas están como juntas en un lugar determinado. En estos momentos es en Popayán, nuestra casa de prepostulantado. Luego pasan al postulantado. Bueno, el aspirantado pues depende de cada joven, ¿no? El proceso es libre. El prepostulantado es más o menos 1 año juntas en Popayán. Luego pasan al postulantado, que es donde ya empiezan a tener la faldita azul y la blusita blanca. Son 2 años más o menos. Eso lo hacen en Bogotá, en el Líbano. Y luego pasan al seminario, que es lo que normalmente llaman en las comunidades religiosas el noviciado, que para nosotras no es noviciado sino seminario. Son 2 años en nuestra casa provincial en Cali. Después de esos 2 años de seminario, pues ya las hermanas somos enviadas a la misión, que es ya lo que hacemos aquí. Ya somos enviadas a las diferentes misiones donde estamos en nuestra provincia. Ese es como el tiempo de la formación de nosotras, que son más o menos unos 6 años, contando el aspirantado. Y lo otro es que, padre, pues la comunidad es muy linda en el sentido de que nosotras tenemos, digamos, en algún momento la posibilidad de elegir qué queremos estudiar para un mejor servicio a los pobres. Entonces ahí, por eso es que hay hermanas que trabajan en la educación, hay hermanas enfermeras, hay hermanas que trabajan netamente en la parte social, en las obras sociales, porque son trabajadoras sociales. Entonces, digamos que ese servicio se presta de acuerdo a la necesidad que surge. Entonces, si hay necesidad de una enfermera más, si hay necesidad de una maestra más, de una trabajadora social, de una pedagoga, de una terapeuta ocupacional, la comunidad nos da la posibilidad de poder estudiar y prepararnos profesionalmente para poder servir mucho mejor a los pobres. Excelente, Sor Laura. Me gustan mucho estas ideas porque muchas jóvenes sienten de pronto el temor de entrar a una comunidad religiosa porque dicen, no, es que ya no puedo estudiar más y digamos mi vida como que se estanca. No, miren qué bonito ejemplo. Ellas pueden estudiar, incluso llegar a ser profesionales, enfermeras, como lo decía. Pues bien, estas cosas maravillosas que nos ha compartido Sor Laura, de verdad nos alegra inmensamente que esté con nosotros. Muchas gracias, En síntesis, una cosita muy pequeña, su vocación, ¿cómo surgió? De modo muy sintético. Bueno, padre, pues usted sabe que la vocación es un llamado del Señor y es un misterio. Entonces, puedo empezar por compartir que soy egresada de un colegio vicentino también. Bueno, yo soy de Pereira. Soy egresada de un colegio de las hermanas y más o menos como en 9º, pues empecé a sentir como la inquietud vocacional y me ayudó mucho el que entré a Juventudes Marianas Vicentinas. Entonces, por eso es que también yo quiero tanto
ese grupo porque digamos que ahí fue donde descubrí la llamada que el Señor me hacía. Sencillamente empecé en el grupo, pues me dejé como conducir por el Espíritu Santo porque sentía que el Señor me llamaba a una vida diferente. Igual como toda joven del tiempo, tuve, mi novio, salí, me encantaba pasear, salir, estar con muchos amigos. De hecho, me considero muy sociable y tengo muchos amigos. Entonces, no dejé de hacer las cosas normales del tiempo, pero siempre sentía como un vacío. Y en las cosas que hacía, en todos los momentos que tenía, pues siempre sentía como un vacío y una inquietud de algo diferente. Empecé a tener un acompañamiento con las hermanas y tanto así que cuando me gradué, pues yo dije, me voy a lanzar a la experiencia y si siento que el Señor me llama. Y me encantaba estar con las hermanas, me encantaba orar con las hermanas, compartir como fechas importantes. Me encantaba la visita a los pobres, me encantaba ir a los asilos, estar con los abuelos. Es como esa parte de social siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces todo eso se fue haciendo como una experiencia muy bonita y finalmente pues di el paso, Padre. Di el paso, entré a la comunidad y me quedé muy feliz y llevo ya 5 años en la comunidad. Sor Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos de verdad inmensamente para que todos nosotros que estamos en este momento escuchando y viendo, pues podamos también animarnos a apoyar estas comunidades tan especiales como ustedes. Mil gracias por haber estado con nosotros, Sor Laura. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces vamos concluyendo nuestro programa en el día de hoy de Ven y lo verás, con esta invitada especial que de verdad seguro muchos de ustedes han tenido la ocasión también de tratar con ella. Les invito a que nos sigan siempre a través de nuestro Facebook Ven y lo verás. También pueden comunicarse a través de nuestro WhatsApp al número 320-583-4555 para escribirnos sus sugerencias. También si quieren algún tema específico de la doctrina de la Iglesia, pues lo podemos tratar en su programa. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico veniloverás1@gmail.com. Mil gracias por haber estado con nosotros en su programa y hasta la próxima. Muchas gracias.